¿Qué tal, queridos amigos? Los periodistas en México siempre estamos de luto, ya sea porque recibimos alguna desagradable noticia sobre el asesinato de alguno de nuestros colegas, como ocurrió con Abraham Mendoza Valdés hace unas horas en Morelia, Michoacán. Él es la víctima número 34 en lo que va del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en menos de 3 años, 34 asesinatos contra periodistas, en un mundo irreal en el que el narcotráfico prevalece sobre las opiniones, incluso de la clase política más elevada. El narcotráfico es el ejecutor, pero la política, los políticos relacionados con el narco, son los autores intelectuales de muchos de esos crímenes. Y esto es lo que debemos establecer para entender por qué las pesquisas nunca llegan a buen puerto. Fíjense, todavía estamos explorando, y gracias a un documental, a una serie documental de Netflix, una productora extranjera, el asesinato de Manuel Buendía Tellez Girón, que no fue sino uno dentro de la larga gama de crímenes cometidos durante el régimen de Miguel de la Madrid, a expensas de su secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Él fue quien era jefe del director federal de seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, como lo hemos venido mencionando. Pero además hoy quiero destacar, y de manera muy subrayada, un hecho ignominioso. Se está queriendo acallar la voz de un líder que ha surgido de entre los empresarios, sí, pero que ha sabido motivar a muchos elementos de la clase media, de la clase menos afortunada. No me gusta decirle clase baja porque parece un término discriminatorio, pero tampoco me gusta hablar de clases, se lo digo francamente, pero así es: clase media alta, clase media media, clase media baja. El hecho es que la clase media, vituperada por el presidente de la República, que considera que es egoísta, que es centralista, que es una clase media que desea el fin de su gobierno porque está beneficiando a los pobres. Yo no sé en dónde se coloca el propio López Obrador, porque si fustiga a la clase media, esto quiere decir que es o miembro de la clase menos afortunada, lo cual es muy de dudar, por las condiciones en las que vive, por la riqueza acumulada, por los millones recibidos por el narcotráfico, por todo aquello que sabemos que ya se dio. Y entonces pues tenemos que considerar que ya se considera de la clase muy alta, de aquellos que pueden codearse con elementos como Carlos Slim, como Ricardo Salinas Pliego, como Germán Larrea Mota Velasco, que son los grandes aliados de la Cuarta Transformación, mientras se fustiga a los empresarios que no lo son tanto, que no son tan cercanos a López Obrador. Es penoso lo que se está dando en nuestro país en esta temporada de sopilotes desorientados. Pero por ahora debo denunciar con energía la persecución que está sufriendo Gilberto Lozano, fundador del movimiento Frena, del que soy miembro del Consejo Rector, con grandes ánimos de seguir adelante a costa de lo que sea, porque sus demandas son justas, están bien fundamentadas, se han dado públicamente. Yo participé en el juicio ciudadano que se le hizo a Andrés Manuel López Obrador, su apellido, y en ese juicio ciudadano, ante una multitud, entre 400 y 500 mil personas, reunida en el Monumento a la Revolución el 21 de marzo pasado, 13 veces la multitud señaló como culpable a Andrés Manuel López Obrador de distintos delitos, desde el terrorismo hasta la terrible situación que ha creado por la mala administración de la pandemia, que ahora vuelve otra vez a destaparse, por desgracia,
y porque no se tomaron las precauciones debidas. Ya hasta había dejado su conferencia nocturna el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, pero ahora tendrá que retomar otra vez el respiro brutal de las conferencias para sentirse que a lo mejor con una tercera y una cuarta oleada de COVID comienzan a señalarlo como presidenciable. Bueno, el caso es que Gilberto Lozano ha sido hostigado últimamente por diversos youtubers aduladores, de esos que están sirviendo al régimen sin tener la menor noción del profesionalismo periodístico, no tienen estudios, no tienen clase, no tienen tamaños y no tienen valor siquiera para entender que el periodismo, si no es crítico, no sirve para absolutamente nada. Bueno, pues estos han tratado de fustigar a Gilberto Lozano, increpándolo, diciéndole que la Fiscalía General de la República, mal haría si así es, está dispuesta a llevarle a cabo proceso a Gilberto. Esto por una querella que tuvo con un periodista que distorsionó, bueno, un informador de esos que van a las mañaneras, distorsionó lo dicho por Gilberto, acusándole de que había llamado a la subversión colectiva. Esto no es así. Una cosa es que en un exabrupto se pueda decir algún adjetivo que no sea halagador a los santos oídos, sacros oídos del presidente de la República, y otra cosa es muy distinta, es que el movimiento se esté inmolando a sí mismo ante la posibilidad de haber perdido la ruta. Nada más lejano de la realidad. Frena ha crecido, y esto es algo que no puede ocultar el presidente de la República. Tiene presencia en las 32 entidades de la República. Tiene, sí, una convicción profunda de que es necesario hacer contrapeso ante la ausencia de los mismos en la Corte Presidencial, que es necesario poner un hasta aquí a las pretensiones de continuidad de López Obrador, que es necesario, sí, hacer lo posible porque acudamos a las urnas en marzo próximo para revocar el mandato de Andrés Manuel. Y esto es lo que lo tiene furioso. Esto es lo que verdaderamente lo tiene fuera de sí a un señor que no es capaz de asimilar crítica alguna y que fustiga, persigue, molesta y trata de desacreditar a todos los periodistas que lo cuestionamos. No es capaz de razonar una sola crítica. No es capaz de tomar para bien algún señalamiento que pueda ser positivo para modificar su carrera delictiva, porque eso es lo que ha sido su sexenio hasta ahora, que ya va por la mitad. Una carrera que va en picada. Aunque él diga que es el presidente mejor evaluado, la realidad es muy distinta. Pero sépase una cosa, presidente. Si usted procede contra Gilberto Lozano, va a haber muchos mexicanos que van a salir airadamente a las calles, que vamos a llenar plazas, que vamos a llenar el Zócalo, que vamos a hacer lo posible porque no se dé un golpe que mancille la democracia en este país. No puede usted alegar que se persigue a Lozano por cuestiones absolutamente nimias, cuando lo que verdaderamente teme es que este movimiento crezca lo suficiente como para hacer un balance, un equilibrio en la gran balanza de la justicia y en la gran balanza de la política. México no está para experimentos, señor López Obrador. Usted quiere jugarnos el dedo en la boca, y eso no lo vamos a permitir porque la boca se cierra y el dedo se muerde. Y así, ni con el ánimo que quiera, podrá utilizar el dedazo para señalar a un pretenso sucesor dentro de las corcholatas que usted dice va a destapar. Qué vergüenza es que hayamos llegado a este nivel de incongruencia política. Qué vergüenza es que se utilice el amago, la perversidad, la amenaza sutil, la no sutil, la descarnada también, a través de imberbes que le sirven a usted como perros de caza, porque no puede responder a las críticas de fondo. Entonces se fundamenta
en esos niñatos que quieren ser periodistas o que se dicen periodistas porque pudieron acomodar unas cámaras de televisión junto a ellos y encabezar plataformas que inmediatamente tienen un poco de ruido, algunos ninguno, pero hay algunos que tienen un poquito de ruido y que de ninguna manera desplazan a los espacios críticos como este. No los pueden desplazar por la sencilla razón de que nosotros estamos apoyados en algo muy trascendente. Solamente damos voz a quienes nos obligan a darles voz, porque para eso estamos los periodistas, para servir de verdaderos voceros, no como el achichincle ese que tiene usted ahí, Jesús Ramírez Cuevas, que lo único que hace es pasarle el micrófono y tapar la entrada a las mañaneras a los políticos y a los periodistas incómodos. Porque a los extranjeros que vienen, eso sí les da usted inmediatamente el paso. A ver, señor Ramírez Cuevas, yo ya le pedí la posibilidad de entrar a la mañanera, aunque me disgusta mucho. Me va a dar náuseas entrar a la mañanera, pero voy. Y usted no quiere que yo entre a la mañanera. No sean hipócritas, no sean farsantes, porque una cosa es decir que está abierta la mañanera para todos y otra cosa muy distinta es cumplirlo bajo el alegato de que por la pandemia seguimos guardando la sana distancia con un presidente que insiste en que no tiene necesidad siquiera de utilizar el cubrebocas. No sean tontos. O sea, ¿quién cree usted que va a utilizar su inteligencia para entender este vaivén asqueroso en el que está usted cayendo? Mire usted, Gilberto Lozano tiene muchos años de luchar y de activista. Fue funcionario durante un ratito, durante la administración de Fox, y no le gustó lo que vio. De allí pasó a Frena, al Congreso Nacional Ciudadano, y de allí a Frena, porque era necesario convocar a la ciudadanía a desfogar su ira y su rencor. Fíjese que ha servido para usted muy bien como un tubo de escape. Si los automóviles no tuvieran tubo de escape, explotarían. Pues el tubo de escape contra esta opinión que no concuerda con la suya, presidente, ha sido Frena. Y más le vale a usted cuidarla. Más le vale a usted someterse al mandato popular, que el mandato quiere decir que la soberanía popular que reside esencial y originariamente en el pueblo le ordena a usted cumplir con los que quiere el mismo pueblo. Esto es la democracia por si se le ha olvidado. Y pretender cazar a un líder que se opone a su criterio, como me opongo yo, es faltar a toda norma democrática. Ay, por favor, si va usted a proceder contra Gilberto, hágalo también contra mí, de una vez, para que se descubra la verdadera intención que tiene usted, que es nada más hacer lo posible por darle patadas a quienes lo conocemos a fondo, a quienes hemos convivido con usted. Y no le hablo de tú, como lo hacía yo antes, porque quiero tomar distancia de usted y de aquel pasado que yo creí que podría ser el inicio de un futuro promisorio para México. Lamentablemente, presidente, se le ha escapado la historia entre las manos. Y por desgracia, está usted cayendo en los mismos vicios que los peores presidentes de Latinoamérica, persiguiendo a sus críticos, tratando de amordazarnos, tratando de golpearnos, de amenazarnos, de hacer que la fiscalía sirva para los peores y más bajos intereses de un régimen catapultado a la ignominia. Lo siento mucho, pero no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.